Yus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Adicción Política. Hoy nos recorrimos una hora por cuestiones de agendas, pero ya estamos aquí bien puestos para comentar dos temas interesantes. Uno, ya tenemos nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, del INE. Un proceso que parecía iba a estar muy tormentoso, finalmente lo sacan bien la Cámara de Diputados y bueno, tenemos ya nuevos consejeros que pues van a tener que trabajar muy fuerte porque va a ser la elección más grande que haya habido en la historia de México. Para hablar del tema, ya me acompaña mi amigo y colaborador José Antonio Sordo. Buenas tardes, ¿cómo A tus estás? órdenes. Muy buenas tardes, con el gusto de siempre de acompañarte a ti, querido Alfredo, y a todos los amigos que nos hacen el favor de seguirnos en una edición más de Adicción Política. Muy buenas tardes. Bien, pues también ahí ya está Gabriela Roldán. Gaby, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Maestro Sordo, ¿cómo están? Buenas tardes. Gusto en Muy saludarlos. buenas tardes. Bien, pues comencemos. Decíamos un proceso que se antojaba harto difícil. Yo creo que hablamos más antes de que hoy de la designación. José Antonio. Pues fíjate que este proceso nos dejó mucho. Creo que el proceso acusó muchas cosas, ¿no? Yo celebro que al final, como bien tú lo apuntas, al final de cuentas todo salió bien. Hubo por parte de los senadores de Morena, de la mayoría de los senadores de Morena, apelaron a la prudencia y no cayeron en este juego de esa pequeña minoría de diputados liderados por la diputada Dolores Padierna, en el sentido de ensuciar algo que se llevó al pie de la letra conforme a la Constitución. Esto también nos deja una muy mala experiencia con un integrante, por primera vez, un integrante del Comité Técnico de Evaluación. Quiero comentarle a ti y a la apreciable concurrencia, a nuestros amigos que nos siguen, que no es la primera vez que este Comité Técnico de Evaluación se integra. Recordemos que hubo tres consejeros, fueron Beatriz Eugenia Galindo, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, que el 3 de abril del 2014 fueron electos de acuerdo a la regla de escalonamiento, fueron electos solamente por el periodo de 3 años. Posteriormente, en el año 2017, el 30 de marzo del 2017, resultaron electos, sustituyendo a estos tres personajes, a estos tres consejeros, Diana Paola Rabel, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala. En aquel entonces, por primera vez, se llevó a cabo la constitución del primer Comité Técnico de Evaluación. Antes del 2014, el proceso para la selección de consejeros electorales era directamente ante el Congreso, no había un órgano de esta naturaleza, y con la reforma del 3 de abril del 2014, que crea incluso que crea el propio INE, el Instituto Nacional Electoral, se crea este Comité Técnico de Evaluación, que es algo muy importante y que hay que tomar en cuenta, porque este es el órgano realmente garante
del proceso interno de selección de todos aquellos candidatos, los cuales muchos de ellos, si bien es cierto que los criterios es demostrar que tienen conocimientos teórico-prácticos en la materia electoral, como lo dijo una de las integrantes del Comité Técnico de Evaluación, muchos de ellos eran desconocidos y por primera vez, digo, bueno, es la segunda vez, pero en esta más relevante, se abre una convocatoria que fue realmente abierta, una convocatoria totalmente plural, en la cual participaron sin ningún límite, sin ninguna restricción, todas aquellas personas que considerasen tener los requisitos necesarios para poder contender. A mí me da, la verdad, Alfredo, te lo comento, Gaby, a mí me da mucha tristeza ver que un personaje, y lo digo con toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que un personaje como John Ackerman le diera el traste a este proceso, en principio participando como integrante del comité técnico, cuando había un fuerte conflicto de intereses personales, no legales, insisto, jurídicamente tú pudieras cumplir con la norma, pero moralmente sabes que no es tuyo, entonces tienes un problema de legitimidad. Él está comprometido con su esposa, que es una alta funcionaria que presta sus servicios al Poder Ejecutivo. Él se ha manifestado o se había manifestado públicamente, incluso como asesor y muy allegado, un personaje sumamente allegado a todo lo que es el López Obradorismo, a la 4T, a Morena, y él sabía que no le alcanzaba moralmente para poder tener un cargo de esta naturaleza. Los miembros del Comité Técnico de Evaluación, te debo decir, por ejemplo, solamente por mencionarte un perfil, tenemos, por ejemplo, en el primer comité tuvimos a un doctor de nombre César Astudillo, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Con su tesis doctoral obtuvo un premio extraordinario en el doctorado en 2006, cuenta con un diploma de estudios avanzados, tiene una maestría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el primer comité técnico de evaluación teníamos otro personaje también con una trayectoria pulcrísima. Está don José de Jesús Orozco, que fue magistrado nada más y nada menos que del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y personajes que no están relacionados de ninguna manera con la política. Entonces, el evento de que él hubiese participado, el evento de que él se haya levantado en el último momento de la mesa, golpeando la mesa con un berrinche, y demostrando lo que todos sabíamos y confirmamos con esa actitud, es el evento de que precisamente la naturaleza de estos organismos técnicos autónomos es el de garantizar no politizar la selección de los candidatos, por bien de nosotros. Esto es paradójico y hablaré a lo mejor en el siguiente bloque al respecto. Pero lo increíble de todo esto, Alfredo, Gaby, estimados amigos que nos acompañan, es el hecho de que parece ser que tenemos que despolitizar lo político para que sea legítimo. Esto es paradójico. Tenemos que ciudadanizar los cargos públicos y alejar la política como si la política fuera algo malo. Fíjate nada más qué cosas. Y con este evento de Ackerman confirma esa paradoja, confirma la hipótesis perniciosa de que los procesos de selección, en este caso de ciudadanización de estos cargos públicos, son una garantía. Esto también trae a colación un tema que corre paralelo, el tema de los partidos políticos, el tema de la partidocracia, el tema de las ideologías y la imposición de las ideologías. Porque se hablaba, digo, a mí no me consta absolutamente nada,
pero se le acusaba a este personaje, John Ackerman, de tener una candidata afín, de tener una candidata, y cuando precisamente esta candidata no queda, fue cuando él le manotea en la mesa y dice, pues esto es un asco, esto no sirve, y sus manifestaciones, bien que mal, constituyen un daño al proceso democrático en sí. Y yo creo que hay una responsabilidad también de quienes sean sus compinches, sus aliados, sus camaradas, no sé de qué manera calificarlos, sus afines, sus comunes, no lo sé, los propios de él, de cuidar las formas, de respetar la voluntad ciudadana, de respetar los procesos, de respetar los principios constitucionales, de respetar la Constitución y sobre todo de respetar a los ciudadanos, que nosotros somos quienes gozamos de esos beneficios, de esos procesos democráticos. Creo que John Ackerman no mintió. Lo peor es que ocultó, lo peor es que cayó algo que él sabía, que todos sabíamos y que hoy todos confirmamos. Y creo que eso es un pecado mayor, el ocultar algo a mentir. Aquí concluiría yo mi participación, querido amigo, y te repito, veo las cosas como crítico político, pero creo que la participación de Ackerman, lejos de sumar, restó muchísimo a este proceso, que fue un proceso legítimo, que fue un proceso digno, que fue un proceso democrático, avalado por personajes nada más y nada menos como Diego Valadez, por citar a uno, no menospreciando la calidad moral, intelectual y profesional de todos los demás. Con esto concluyo, porque si no, Gaby ya me está viendo feo y mejor ahí muere, mejor ahí muere. Yo también, amigo, ya te estoy viendo feo. Okay. Tranquilo. Okay, está bien. Gaby, ¿crees tú, coincidirías aquí con el maestro bueno, y también conmigo de que fue más tormentoso todo lo previo a el proceso de votación, donde finalmente ya tenemos consejeros y no hubo las tormentas y los naufragios que se esperaban? ¿Tú cómo ves? Coincido en ese aspecto, Alfredo, contigo y con el maestro Sordo. Digo, finalmente ese suceso, ese periodo tormentoso, pues no es otra cosa que evidenciar el sistema, sus fallas, lo arcaico, lo obsoleto, lo que le sigue debiendo a la ciudadanía, y pues este personaje que comenta el maestro, que hasta en tu cara, maestro Sordo, se vio como el tema de la decepción que causó, ahorita que lo expresaste. Totalmente, pues viene siendo esta reproducción, ¿no? de individuos que hacen que pensemos, y me agarro tus palabras, o tomo tus palabras, maestro, de despolitizar o alejar la política de todos estos ejercicios, cosa que no la comparto en lo absoluto, que muchos lo vean de esa manera, pero sí entiendo y sí mi total empatía en los motivos, ¿no? que les llevan a esas conclusiones, porque en esta ocasión se volvió a ver un movimiento a nivel nacional de varias organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, del sector empresarial nuevamente, por el rescate y la defensa de las instituciones. Y qué lamentable que esa siga siendo una constante, pues, de estos últimos meses, o más bien de esta administración, que creo que es lo que le sigue distinguiendo, y que sigue siendo la lucha permanente por el respeto de los procesos, de las leyes, y el respeto pues a los propios ciudadanos. Algo que pues sí quisiera también ahí subrayar, y coincido, el tema de los conflictos de intereses, y voy a hacer ahí un paréntesis en la palabra intereses, y que eso me va a llevar a cuando entremos en el otro bloque, Alfredo, del tema, de la importancia total, absoluta y vital que prestemos atención, sí, a esa capacidad y experiencia, pero también a esos intereses de cada una de las personas que nos representan, en este caso, como en este comité técnico de evaluación del instituto,
Y así en los diferentes órganos que componen nuestro Estado, ¿no? La importancia de ver que quienes nos están representando, a qué intereses están sirviendo, pero pues no ser reactivos, no decepcionarnos el día de mañana, porque finalmente también es una corresponsabilidad de estar atentos de lo que permitimos, de lo que somos complacientes, de lo que somos sumisos o de lo que no participamos. Entonces, yo dejaría en ese sentido los comentarios. Bien, digo, a reserva de insistir en lo que ya no fue, pero sí creo que vale la pena hacer la acotación. Yo creo que el proceso nos mostró las partes de la política que quisiéramos eliminar. ¿A qué me refiero? A John Ackerman, ya lo explicaste muy bien, amigo sordo, pero también a la diputada Dolores Padierna, que por ahí, cuando empiezan a torpedear el proceso gente de Morena, porque no veían los nombres de los que ellos consideraban deberían de estar ahí por la filia política a ese partido, empezaron incluso a agredir verbalmente a Porfirio Muñoz Ledo, al propio INE. Y yo digo, esta señora, ¿qué no tiene vergüenza? ¿Qué cree que ya se nos olvidaron a los mexicanos que ella y su esposo están ligados al tema de la corrupción de las ligas? Que estuvo, creo que, ayúdenme si me equivoco, pero creo que fue la primera vez en la historia de México que se documentaba, que quedaba grabado un acto de corrupción que se volvió pues referente. Y ahí está Dolores Padierna y su esposo. Entonces, hoy diputada y actúa y se comporta de una manera como si fuera ella un arcángel bajado del cielo, toda impoluta, sin pecado, cuando pues sabemos además cómo llega la política con liderazgos en la Ciudad de México, de taxistas, de colonos, de pedir cuotas, en fin, o sea, qué feo, y lo peor, que los medios, y ahí hablo como medio, nos prestemos a darles voz, a darles espacio a ese tipo de gentes. Desafortunadamente es diputada, y lo digo desafortunadamente porque yo creo que después del tema de las ligas de ella y de su esposo, del señor Bejarano, ellos deberían de estar vetados de toda actividad política, ¿no? Pero bueno, así es esto de la política, así es esto de México. Y sí, dime, Gami. ¿Y no será, Alfredo, que porque efectivamente a la ciudadanía se le olvida, o si no se le olvida, quiere ignorarlo? Digo, sé que les lanzaste la pregunta al aire abierta, pero creo que también son puntos a reflexionar, porque siguen pasando una y otra vez y efectivamente nos duele, nos molesta, nos inconformamos, pero tal vez no lo suficiente, e incluso al grado de que se nos olvida. Tan es así que nos siguen gobernando esos perfiles. Sí, no, es de verdad, me cuesta mucho trabajo escucharlos, verlos, como si fuera algún otro legislador, y sobre todo cómo hablan, cómo se refieren de temas y hablan como si fueran los dueños de la honestidad, de la honorabilidad, de las buenas prácticas de la política, cuando son todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que celebrar, ahí el maestro sordo ya está celebrando con un juguito de cebada, no creo,
No, Pero no no es hago Tecate, no es Tecate Light, ¿verdad? no. No. Toma artesanal. Los invito a que tomen artesanal, por favor. Qué bueno que no pasó todo esto. Las primeras versiones del perfil o de los perfiles, no sé si ustedes tengan también más datos que compartir. Al parecer tienen tienen mucha experiencia y si al caso tienen alguna filia o algún acercamiento es hacia la izquierda, hacia el PRD, por lo menos dos de ellos. Entonces, qué bueno que no se impuso esa óptica de quienes que querían que fueran inclinada y evidentemente favorecedores de las opiniones o de la visión de mundo de Morena. Necesitamos en el INE que haya pluralidad de visiones, pero sobre todo que antepongan a la ciudadanía, que antepongan lo que debe ser correcto para México, para los procesos electorales y no su corazoncito o sus filias políticas. Pues, si me permites, yo coincido totalmente contigo. De una cuestión que se queja este señor Ackerman es de que él pide que sean más ciudadanos, él pide que el ciudadano sea más de pueblo, él pide una especie de lo que hemos tenido esa receta ya aplicada incluso dentro de la administración pública federal, no una, sino casi todas las veces, en el sentido de que no importa tanto tu preparación técnica o tu respaldo científico, no importa nada de eso, basta con que seas honesto para desempeñar un cargo. Creo que un asunto como la democracia en México sí requiere de tener un perfil técnico, un perfil profesional y tener el feeling de lo que es la cosa política y lo que es la actividad política. Creo que aquí no se trata de poner sobre la mesa a una persona con el evento de que sea honesta o de que sea pueblo o de que venga de un estrato social determinado. Incluso, insisto, creo que a este personaje no le alcanzaba ni siquiera para emitir un voto particular o una opinión particular. Ahí era sí o no y por qué y nada más, pero debió haber sido sumamente prudente. Respecto a lo que comentas sobre lo que comentaba sobre la diputada y este grupo de rebeldes, creo que en Morena, hasta el día de hoy lo puedo decir, y hablo de Morena porque pues, es el partido mayoritario y es el partido del presidente. Creo que se ha distinguido por dos grupos y yo me permito denominarlos así, los rebeldes hostiles y los rebeldes afines. ¿Y por qué los rebeldes hostiles y por qué los rebeldes afines? En mi experiencia político-electoral, siempre me he percatado que en todo partido político, grupo político, va a haber una cierta mayoría de aquellos que siguen las reglas, pero también va a haber un grupo de golpeadores que en términos políticos también son incluso hasta necesarios muchas de las veces. Y forma parte del equipo político, forma parte de aquel de que, oye, vamos a tener esto y llama a fulano para que al final venga y reviente todo, ¿no? Creo que a veces son útiles, pero estos rebeldes afines, pues son los que votaron hoy a favor de esto que a todas luces tenía que ser algo democrático. Y los rebeldes hostiles son aquellos personajes que no respetan, y ahí viene la gravedad de esto, que no respeta aquello que protestaron proteger. Y que es doloroso ver que los principios que establece la Constitución no signifiquen absolutamente nada para ellos,
que los procedimientos, plataformas, que las instituciones no signifiquen absolutamente nada para ellos. No olvidemos que el artículo 9 constitucional nos permite a todos manifestarnos, reunirnos y manifestarnos, pero pone reglas. Y las reglas es no agredir a las instituciones, no hacerlo de forma violenta, ¿verdad? Y creo que en este caso hay una responsabilidad constitucional por parte de estos diputados que se excedieron en su lenguaje y que merecería incluso una llamada de atención por parte del Congreso. Así lo diría yo, incluso así lo propondría yo. Pero es política, regresemos al escenario donde estamos, regresamos a la cancha, es política y hasta en cierta parte hasta incluso puede ser de estos rebeldes hostiles su propio papel, porque para eso fueron contratados. Eso es una opinión personal. Bueno, pues celebremos que el primer paso previo a comenzar el proceso formalmente y legalmente en septiembre, el proceso electoral que va a vivir México, bueno, pues lo comenzamos de una u otra manera bien. Es más palomita que tache y nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad que finalmente este órgano que es el que organiza, vigila los procesos electorales esté salvaguardado. Déjenme ir a un promo y regresamos con el tema de Gaby. Interesante. Los partidos y los independientes. Ahí te van a estar viendo los del movimiento político independiente. A ver qué dicen. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso, ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas. Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Listo, Gaby. A ver, ¿qué pasa con los partidos y los independientes? Hay que recordar que hay una iniciativa para darle más espacio, más facilidades a los independientes. No sé qué vayan a decidir en el Congreso, pero creo que son una de esas cosas que se hacen necesarias, que ya le den mayor facilidad de participación a los independientes. Pero bueno, escuchamos el ángulo que tú quieres plantear. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Pues mira que ahora sí traigo aquí las notas para luego no agarrar monte y no se me vayan ahí las ideas. Y primero compartirles que estos temas prácticamente de estas últimas 3, 4 invitaciones que nos has hecho, Alfredo, van enfocados al menos de una servidora, a 2 rubros principales: conciencia social y responsabilidad social. Entonces, los que comparto aquí con gusto con ustedes van con ese enfoque y para resolver dos preguntas o responderlas. ¿Qué futuro queremos? Ya sea que nos veas aquí desde Tijuana, desde cualquier otro municipio de Baja California o desde cualquier otra parte del país. ¿Qué futuro queremos y cómo lo vamos a construir? Y por eso el tema de traer a debate estos puntos, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy es el tema de sociedad civil, partidos políticos e independientes, con la intención y el ánimo de analizar, pues, sí las estructuras, pero sobre todo lo que representan y esos intereses que les mueven o no les mueven, y si representan o no lo que queremos y cómo lo queremos construir, en este caso, pues, para Baja California. Y comienzo con el tema de sociedad civil. Primero ahí hacerles un paréntesis, Alfredo y Maestro Sordo, que ya te aviento o te paso el siguiente programa
del tema más bien, Alfredo, si me permites platicar de la iniciativa ciudadana Misión Rescate México, que recientemente Manuel Flores, ahí buen amigo, pues nos invitó a colaborar y que es este movimiento de la sociedad civil precisamente y que viene a ser un contrapeso a nivel nacional, específicamente con varios puntos muy específicos del gobierno federal. Sí va enfocado en traer algunas propuestas de manera local. Por ejemplo, se está ahorita conformando el Comité de Baja California de Misión Rescate México, pero va 100% en este momento enfocado a hacer ese contrapeso, ese análisis crítico de contrapropuesta, pues a las ocurrencias que hemos visto del gobierno federal de esta cuarta transformación. Y bueno, eso será, si me permites, el siguiente programa. Platiquemos de esta Misión Rescate México, qué trae para el país, quiénes están detrás y cómo se vislumbra y se está estructurando y con qué intereses muy particulares, porque tiene un gran reto y eso va al tema de sociedad civil. En una pluralidad de intereses, de objetivos, cómo consolidar una comunidad, que en otras palabras es una unidad común por un interés común. Algo que debemos tener muy claro es cómo, escucho ahí un poquito de interferencia, no sé si soy yo, pero si soy yo me dicen, por favor. ¿Serás tú sordo? ¿Estás escuchando algo más? No, Ahí está. no. No, A ver. nadie. Va, a lo mejor Vas. Y era yo. En el tema de sociedad civil, para quienes nos escuchan o nos ven por acá, pues tener en cuenta lo siguiente: sociedad civil viene representada efectivamente por las tradicionales conocidas ONG o ahora organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estas organizaciones ustedes van a encontrar, por supuesto, por ejemplo, los colegios de profesionistas, que cada uno trae una especialidad, que cada uno trae una tribuna muy específica con intereses muy específicos a sus áreas. También van a encontrar la academia representada en este sector, también el sector religioso representado en este sector. Y bueno, eso es muy a grosso modo la forma o la integración. Ahora, ¿qué retos le veo? El tema de cómo vamos a colaborar o cómo esta sociedad civil va a buscar las alianzas suficientes y necesarias para en el próximo proceso electoral realmente poner sus demandas sobre la mesa. Platicaba con un buen amigo y con mucho respeto y mucho aprecio, le propuse una palabra y una posición contraria a la que me planteó, y él me decía, pues queremos como sociedad civil, como estos grupos así, que nos estamos conformando, pues el ver que nos escuchen, pedirles a los partidos esto y esto de nuestras solicitudes ciudadanas. Y con mucho respeto le dije, pues es que no es pedirles a ver si quieren escucharte o a ver si quieren abrirte la puerta. Es exigir y sentarte a una mesa de negociación como tal. Y no me malinterpreten por la palabra negociación, porque lo malo de una negociación es cuando es en lo oscurito, cuando es para intereses de unos cuantos de solo esa mesa o por debajo de la mesa. Pero una negociación abierta, clara, donde hay un ganar-ganar en la mesa para objetivos muy claros y de beneficio, en este caso, por ejemplo, Baja California, pues yo no veo por qué la sociedad civil deba de pedir permiso a si un partido político le interesa o quiere escucharle. Yo deseo en verdad que si los partidos políticos quieren ser congruentes con sus discursos, pues comiencen a ver a un aliado serio en la sociedad civil. Y bueno, ¿por qué digo que es un reto como sociedad civil? Porque tenemos dos ejemplos y recordarán, Alfredo, maestro Sordo, que en programa anterior, miren qué situación, ¿no? Nosotros lo debatíamos en este programa y qué sucedió en el Congreso local, por ejemplo, con los matrimonios igualitarios, que ahorita sigue siendo un tema aquí en nuestro estado, que viene nuevamente duro el tema de la despenalización del aborto. Por darles solo dos ejemplos de retos que tenemos como sociedad civil a la hora de conformar pues este posicionamiento en conjunto. No digo que sea imposible, pero sí es un reto que hay que llevar a cabo si queremos cambiar las reglas del juego realmente a favor de los bajacalifornianos y obtener diferentes resultados. Segundo bloque muy rápido, partidos políticos, pues ya no les diré quiénes son, estamos familiarizados, sobre todo quienes seguimos este programa, y aquí algo con lo que yo ya no difiero con
con los partidos políticos, y particularmente lo he escuchado mucho en el que milito en el PRI, en varias ocasiones, cuando con mucha contundencia se dice, a ver, el partido o un partido o este partido es para ganar elecciones. Existimos para ganar elecciones y para ejercer el poder en el gobierno. No digo que no sea uno de sus objetivos o de sus fines, pero si queremos dar respuesta a las demandas de este mundo actual y no ser líderes para un mundo que ya no existe, no podemos ir con un discurso diciendo que solamente somos partidos políticos para ganar elecciones. Debemos ser partidos políticos para transformar vidas, para transformar ciudades con calidad y prosperidad. Entonces, si estamos utilizando este lenguaje y además las acciones lo respaldan, de que es el poder por el poder, sin tener una claridad de los intereses en beneficio para los ciudadanos, pues ahí veo un reto titánico. Si lo que dicen es lo que piensan y sienten, que solo los partidos políticos existen para ganar elecciones, pues desde ahí el discurso creo que ya no es congruente con la demanda de la sociedad actual. Y muy rápido aquí, maestro Sordo y Alfredo, sí, también me encantaría escuchar sus opiniones sobre las plataformas políticas, perdón, las plataformas electorales de los partidos políticos. Por experiencia, ha habido situaciones en las que prácticamente hacen copy-paste de plataformas, salen al cuarto para las 3, con intuiciones de algunos cuantos, creencias de algunos cuantos, y pues pudiera ser que en esa improvisación, pues el documento sale muy lindo, muy bien redactado, excelente forma y fondo, pero en la práctica resulta, si no inviable, resulta con una ausencia de voluntad política. Y solo se quedó en un buen panfleto o en un buen documento de tantas hojas en una plataforma digital que algunos tal vez leyeron. Entonces, ahí veo otra de los retos para los partidos políticos para este 2021. Y también, ¿van a realmente ahora hacer alianza con la sociedad civil? ¿O seguirán creyendo que su estructura tradicional les dará suficiente para el siguiente proceso electoral? O peor tantito, ¿creerán que la sociedad civil sigue siendo un relleno en sus plataformas, en sus estructuras, donde nada más buscan o buscaban a la sociedad civil cuando no les alcanzaban los votos? Espero que vayamos reflexionando a la actualidad. Y bueno, en el tema de los independientes, para cerrar en este primer punto, pues hago una similitud con los dos anteriores. Realmente, ¿cuál es lo que les diferencia? Y si, como comentaste, Alfredo, si hay aquí independientes escuchándonos o viéndonos, pues sería fantástico comentaran aquí en este post, en este video, con mucha claridad y mucha puntualidad, cuáles son esos intereses que persiguen, a quién o a quiénes representan, por qué y cómo llegaron a esas conclusiones, y qué les diferencia de otras plataformas políticas que ya existen. Entonces, hasta aquí dejaría como este intro y del porqué de estos temas de hoy, Alfredo. Bien, a ver, maestro Sordo, preguntaba puntualmente ahí Gaby sobre las plataformas de los partidos y si estos, que creo que me parece una pregunta muy importante, van a darle más seriedad a la participación de los organismos de la sociedad civil o pues nada más son para ciertos eventos de relleno, las campañas y como decía Gaby, ahí nos vamos con nuestra militancia. Te escuchamos. Bueno, yo citaría aquí a Montesquieu con una de sus obras más importantes que se denominó El espíritu de las leyes. Y quisiera comentar que toda ley debe tener un espíritu. Si una ley no tiene un espíritu, no tiene un propósito, y una ley sin un propósito no es nada más que pura letra, son manchas en un papel. Creo que un partido político sin una plataforma auténtica en la cual se condensen las necesidades actuales, e insisto en esta voz, necesidades actuales de la población, de la ciudadanía, del pueblo, o como el propio presidente le llama, de la gente, que se me hace un término sumamente despectivo para referirse al pueblo. Creo que un partido político que no tiene un fundamento basado, insisto, en una necesidad, no tiene espíritu.
Creo que hoy la crisis de los partidos políticos radica realmente en eso. Las necesidades hoy en día son muy grandes y cada vez van a ser más grandes, pero yo no veo partidos políticos realmente identificados con las necesidades de las personas. Escuchaba recientemente una entrevista en la televisión, que le preguntaban a alguien respecto a la cuestión de la pobreza en México y de los pobres en México. Y parece ser que hay partidos que están casados con la pobreza, pero no comprometidos con los pobres, porque al parecer la pobreza les da dividendos y lo que parece ser que importa es tener mayor pobreza y no menos pobres. Entonces creo que hay una confusión en los conceptos. Creo que sí hay una auténtica crisis de los partidos. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, que tiene fincados sus principios en la democracia, la justicia social. Creo que la democracia va a ser un valor universal que va a estar vigente todo el tiempo, pero hoy en día la justicia social está en crisis, totalmente en crisis, y yo no veo al Partido Revolucionario Institucional hacer algo respecto a la justicia social o a la seguridad social, o estar presentando propuestas en ese tema que debería ser la luz o el sendero mediante el cual redunden propuestas para que vayan alineadas con su ideología. Hay una crisis ideológica que genera una crisis de partidos. Y respecto al último tema que plantea Gaby sobre los candidatos independientes, yo en lo particular preferiría más ciudadanizar, como lo dije a un principio del programa, me gustaría más ciudadanizar los entes de poder, los congresos, me gustaría más tecnificar y tener gente cada vez más capacitada en cargos públicos, que gente improvisada o gente que va a improvisar o va a aprender. Ese sería mi punto de vista. Creo que hay una crisis respecto al espíritu de los partidos políticos. Ese sería mi comentario. Bien, Gaby, de repente, digo, sabemos todos de tu militancia dentro del PRI, pero llama la atención que los temas que tú llevas al foro público, al debate, tus posicionamientos, no parecieran de alguien que milita en un partido y más aún en el PRI. ¿Qué pasa? Nos estamos habituados, es parte de esos prejuicios políticos de que los panistas son panistas y los conocemos de pies a cabeza de una manera, y los del PRI igual, y los del PRD, y ahí nos vamos. ¿Qué tiene que pasar con los partidos si, como dice nuestro amigo Sordo, están en crisis? ¿Qué tendría que pasar con sus militantes? ¿Cómo hacer que se vuelvan otra vez los partidos un ente de participación, de cambio, y no solamente de acceso a puestos de elección, que fue algo que planteaste al principio, que los partidos hoy dicen somos maquinarias electorales? Sí, sí es cierto, pero también creo que deben de cumplir otras misiones que en general tienen que ver con mejorar la sociedad en la que participan y mejorar, por lo menos en su pensar y en su actuar, a la gente de esa sociedad. De acuerdo, pues en la pregunta específica, Alfredo, de qué debe de pasar, o en un aspecto muy personal, mi propuesta en concreto para los partidos políticos en ese más que reestructuramiento, esa revolución o evolución, yo la centraría al interior 200%.
el ocuparse de la vida interna del partido. Llámese PRI, PAN, PRD, el que ustedes gusten mencionar, y me iría todavía a la célula primaria, a la persona, al ser humano, al conocido como la o el militante. Entonces, si desatendemos esa parte, que cuando me refiero a desatenderla y que otros la confunden, que la atención es la llamada para convocarles, el de repente compartirles lo que tal vez se hace o no se hace en el partido, el que te doy tales programas de capacitación, no estoy diciendo que eso no tenga un valor, lo tiene y es extraordinario, pero la formación que debe de haber dentro de la militancia debe de ser con una contundencia muy clara de que cada militante sepa y esté convencido por qué está en las filas, por ejemplo, del PRI, del PAN, que esa ideología, que esos principios básicos, que esos documentos, por ejemplo, básicos del PRI en específico, sean muestra viva en cada uno de los militantes. Y créeme que no es algo utópico y no es algo que no se pueda realizar, porque lo he visto y lo he vivido, que hay personas que vibran, que comulgan con una convicción de servicio y que saben y estar conscientes que hay líderes sin cargos, que hay líderes impuestos. Y eso es lo que debe trascender en la militancia, saber hacia dónde vamos, cómo vamos como partido y realmente ocuparnos en la formación, pero no solo de un militante como con una letanía casi de lo que deben de ser nuestros principios, etcétera, etcétera, sino que abramos el debate de las ideas, que mostremos lo que es la democracia al interior de nuestros procesos. Uno de los puntos que también traigo aquí, Alfredo, y lo sumo a esta respuesta, veo un reto titánico para todo partido político, que en este siguiente proceso electoral vayan y salgan a defender la democracia, la transparencia, la no corrupción, y que cuando los ciudadanos volteen y con lupa o microscopio vean adentro del partido, en su estructura, en su trayectoria, y no haya congruencia, o sea, va a ser una crucificación tremenda. ¿Con qué cara, con qué calidad moral, con qué congruencia, con qué bandera realmente de convicción firme un partido político en el siguiente proceso electoral se va a plantar y va a defender esos principios, cuando tal vez al interior de su instituto político no existen, o no se promulgan, o se han dejado en el olvido? Creo que ese aspecto de la credibilidad, pues viene a ser un reto. Y lo otro es que entendamos de una vez por todas que si el mundo gira con esta visión de ser ciudadanos del mundo, un partido político debe entender en el tema de las alianzas, de los diálogos con todos los demás sectores. Y no que solo estamos en una pestaña, en una página web, y a veces en los discursos, la sociedad civil, la academia, el sector empresarial. Es realmente importante ahora sí un trabajo colaborativo, con fines muy claros, con métodos y algo que es talón de Aquiles de los partidos: la medición de sus resultados, la medición y rendición de cuentas. Eso, Alfredo y Maestro Sordo, creo que sería un parteaguas en muchas cosas para ir comenzando a limpiar la basura de la casa, ¿no? Y empezar a dar cuentas claras de, mira, efectivamente avanzamos en la igualdad de género por esto, esto y esto al interior de nuestra casa política. O efectivamente somos garantes de la democracia porque dentro de nuestra casa política hemos generado esto, esto, esto y esto. Si yo veo eso en un partido político, por ejemplo, en Baja California, pues me atrevería a jugarle aquí al gurú, de augurarle pues una bandera que pueda ondear de credibilidad y congruencia en el próximo proceso electoral. Pero si no, pues qué terrible reto van a enfrentar. Y el otro aspecto que igual me encantaría escuchar su punto de vista, Maestro y Alfredo, ¿qué gran reto va a ser y ustedes qué opinan? Y además porque creo que lo viví en carne propia, que al momento que salgan candidatos o candidatas del partido que ustedes gusten, el siguiente proceso electoral, ¿qué va a pesar más o qué va a seguir pesando más? ¿El candidato o la candidata? ¿La marca, o sea, el partido? ¿O realmente la plataforma electoral, refiriéndome a las propuestas en concreto? Entonces, creo que aquí es un reto muy grande, porque se puede ganar mucho y se puede perder mucho dependiendo de dónde lo veamos. Y bueno, esas serían
pues una de las preguntas que también me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, maestro Sordo. Pues si me permites, creo que en último que enunciaste, diste la respuesta. Hablaste del candidato, la marca. Hoy los partidos no son más que empresas, así como tú lo definiste, la marca del partido, como si se tratase de una empresa. Te debo decir que si hay algo que pueda matar a un partido político, es la democracia en sí. La democracia es el veneno de todo partido político. Y si no, pregúntale qué pasó al PRD, qué le pasó al PRD. Si tú democratizas un partido por dentro, ese partido va a morir. ¿Por qué va a morir? Porque si lo democratizo, se va a dividir por dentro. Y si lo divido, no va a haber control. Y una institución como una empresa, sería absurdo ir con un empresario y decirle, oye, ¿por qué no les damos voz a todos tus empleados y que todos participen, hombre, y vamos a vivir la algarabía de la democracia dentro de tu empresa? Esa empresa va a fracasar, esa empresa va a morir. Debe haber un liderazgo, debe haber una estructura en la cual haya una subordinación y cada quien, por eso se les llama cuadros, cada quien dentro de esos cuadros haga lo que tenga que hacer. Dentro de los partidos políticos, otra voz imperante es la disciplina. Las personas no disciplinadas pues no llegan muy lejos. Es por ello que muchas personas pues tienen que salir a buscar su suerte política en otros lugares. Y por eso también el fenómeno de que muchos políticos pasen de un partido a otro, ¿no? Ante la falta de oportunidad. Pero creo que para que eso acabe, Gaby, creo que sería necesario aniquilar por completo ya la figura de los partidos políticos. No olvidemos que los partidos políticos nacen paralelos a los sindicatos. Un sindicato y un partido político básicamente son hermanos, solamente que uno se fue por el ámbito laboral y el otro se fue por el ámbito político, pero realmente nacen de lo mismo. El sindicato nace por una necesidad de los trabajadores y el partido político nace por una necesidad de tener espacios públicos. Creo que hoy la crisis, tanto de los sindicatos, tanto de los partidos políticos, es haberlos democratizado incluso en exceso y han perdido ese liderazgo donde se ha difuminado la idea principal del camino, hacia dónde va el partido político. Y puedes cambiar dirigentes y finalmente no significa absolutamente nada ni ninguna evolución. Ese sería mi comentario, querida Gaby. Alfredo. Maestro, Bien. pero por ejemplo, a ver, creo que ahí es donde lastimamos severamente lo que le continúa a los partidos o a un proceso electoral, que es la parte de gobernar. Si tú tienes militantes de cualquier partido político que les han enseñado, que han visto y que han vivido que la democracia o no es posible, o que para mantener esta cohesión en un partido político hay que transgredir tus propios estatutos, hay que pisotear la ley, hay que pisar a quien tengas que pisar y olvidarte de cualquier principio y convicción, pues entonces eso es lo que vemos a la hora de gobernar. Entonces, entiendo esta parte y lo que nos planteas, maestro Sordo, pero entonces ahí pondría la lupa que necesitamos trabajar en cómo no repetir esa creencia que se le genera al militante desde esa forma de actuar. Porque así como lo comentamos ahorita, si lo traducimos, le estamos diciendo, una vez que estés en ese curul, en esa presidencia municipal, en ese cabildo, pues las leyes y los procesos importan poco, ¿no? Y aquí lo que vale es la subordinación y es a lo que te ajustas. Y es cuando vas matando la libertad de expresión, es cuando vas matando la visión, los sueños, es cuando matas en las personas la firme creencia del poder que en verdad tienen para transformar su vida y la de otros. Entonces creo que ahí es un tema bastante interesante en los partidos políticos de qué militancia están formando para que el día de mañana
gobierne o nos gobierne en nuestro país y en Baja California. Bien, yo te comentaría esto, nada más. Bueno, perdón, amigo. Tu comentario sí, pero prácticamente estamos terminando. Yo quisiera preguntarles a ambos dos, ya como despedida, después de tu intervención, José, ¿no les da luego la impresión que nosotros hablamos de los partidos, de la política, del deber ser, de cómo debieran cambiar, pero que la ciudadanía, la población en general, está ajena a esos temas, que no es un tema que le emocione, que le haga participar? ¿No les da luego esa impresión? Perdón, y para concluir, amigo Sordo. Bueno, en principio, y comentando nada más, cerrando el punto con Gaby, todos los partidos políticos, insisto, todos por ley, deben de tener una comisión de procesos internos, deben tener una comisión de justicia intrapartidaria, y todos esos procesos, estoy convencido, y así lo sé, todo militante, si se ve vulnerado en sus derechos, tiene órganos internos dentro del partido para que le otorguen justicia. Hay una justicia partidista. Y si no estoy de acuerdo, me puedo ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tiene ninguna atadura ni compromiso con ningún partido político, resuelve o observa que a mí se me violentó un derecho político electoral partidista, me van a restituir ese derecho. Eso tenlo completamente por seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Los partidos políticos sí no les dicen a sus militantes propiamente cuáles son todos sus derechos, y hay una clara ventaja en virtud de la ignorancia de sus derechos político-electorales en la vertiente interna de un partido político. Por cuanto a lo que dice Alfredo, estoy totalmente de acuerdo. Hay un desencanto allá afuera. Creo que ahorita las prioridades, y yo lo he insistido en otros programas, ahorita las prioridades son un poquito más económicas que políticas, aunque lo económico pende también de lo político. El futuro económico pende también de lo político, pero la necesidad más imperante ahorita es la económica ante la incertidumbre de qué es lo que viene, qué va a pasar, y sobre todo resolver la lesión que nos dejó este evento, o nos está dejando este evento del COVID. Pero coincido contigo, Alfredo, en ese sentido. Gaby, ¿qué pasa con los 2 millones de tijuanenses que aquí vivimos, pero que salen a votar 30%? ¿Qué pasa con que nosotros estemos insistiendo en la necesidad de cambios, de modernización, y la gente allá está en otros temas? Pues tenemos que perseverar, Alfredo, perseverar y perseverar. Ahora sí que el comunicar, tal vez ahí donde los políticos tenemos que cambiarnos en algún aspecto nuestra forma de comunicar, y con mucha puntualidad hacerle ver al ciudadano y a la ciudadana en la cuestión más puntual, como es el pan en su mesa, como es la luz de su calle, como, no sé, en el número de situaciones, ver cómo una toma de decisión o la ausencia de la misma te afecta directamente, y hacerle reflexionar. Y por eso insisto desde esta plática, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Estás realmente conforme con tu situación de vida? Digo, no dudo que a lo mejor muchos nos puedan decir que sí, pero me atrevería, y si no, discúlpenme por el atrevimiento, que en un enorme porcentaje de estos ciudadanos de este estado quieren un mejor futuro, si bien no para ellos, y si no lo piensan así, sí para sus hijos, sí para su familia, para sus futuras generaciones. Entonces, entrar en esa conciencia, que entiendo y estoy consciente que es complejo, pero ahí es donde hay que insistir, de que seamos conscientes que el cambio no se genera en otra parte, sino que en cada una de nuestra participación y tomas de decisiones. Y reiteraría, Alfredo, que
podemos comenzar, y ahí los empresarios y empresarias tienen esta responsabilidad social de comunicar todo esto al interior con sus colaboradores, de la academia hacerlo fuerte y sonante con las futuras generaciones de egresados que van a tener de sus institutos, los propios militantes, las propias OSCs. Digo, finalmente es esforzarnos en despertar esta conciencia social. Y cierro, si me permites, rápidamente con esto. Por ahí en el chat que sabes, tenemos de Adicción Política, un compañero hizo un comentario que me gustaría traerlo aquí a colación, donde afirmó que que no existe ética en la política. Y también señaló que cada quien, incluso nos dijo que los que estamos en ese chat, que cada quien con sus intereses y a sus intereses. Y aquí es donde yo hago la pregunta, pues, ¿cuáles son los intereses de cada quien? Yo puedo responder por mí y totalmente afirmo y reafirmo que en una servidora hay ética en la política que yo ejerzo. Entonces, con esto quiero decir, y no dudo que en la del maestro Sordo, y no dudo que en ti, Alfredo, que participas. Entonces, no todos estamos cortados con la misma tijera, y estoy convencida que en una mujer y en un hombre que ejerce la política puede existir y debe existir la ética. Y termino con la segunda. Una gran amiga, Barbie Contreras, te mando un gran saludo. Gracias por responderme. En el chat del PRI-BC, donde está lo que le llaman la clase política de partido, por ahí yo hice una serie de comentarios con mucha contundencia y rudeza en algunos puntos, y yo les mencioné la frase: levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Y mi amiga Bárbara me dijo, pero ya sabemos lo que pasa cuando los corderos se convierten en leones, ¿no? Y me señaló la novela de George Orwell, de La Granja. Y yo aquí a Barbie le respondo con mucho cariño, y a quienes lo leyeron en ese chat y a ustedes que ahorita me escuchan, no sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa en esa novela de George Orwell. Sabemos lo que ha pasado con las corruptas y los corruptos que anteriormente nos han defraudado, pero no sabemos lo que pasará con los políticos de hoy, de mañana, como para tachar a todos por igual. Entonces, aquí es donde hay que reflexionar de no irnos como corderos y borregos y realmente ejercer nuestra conciencia y responsabilidad social. Correcto. Pues ahí está, sabroso el debate, también ahí los comentarios. No me puedo despedir sin darles un crédito a María Teresa Ramos, dice buenas tardes. Alba Ortega, buenas tardes. Había un error, dice en el audio, se resolvió. Marisa Arcos, cuando comentaste de que, o cuestionaste el voto, si es por la persona, por los colores, ella piensa que la población se va por la marca. Dice, ya lo vimos en la elección pasada y muchas otras. Bonilla tiene un historial, goza de dudosa reputación, y finalmente la gente por hartazgo votó por Morena. Mi percepción es que la mayoría de la población vota como si se estuviera jugando un partido de fútbol por los colores, no lo hacen en conciencia. También creo que tiene razón. Bueno, pues ya sabemos que el voto generalmente es producto de la emoción que por la razón. Alma Ortega, una felicitación, buen tema, saludos. Pues muchas gracias a quien participa, a quien comenta. No crean que es, por lo menos para mí es de las cosas que más le dan sentido a que estemos aquí todos los días hablando de política, cuando, insisto, parece que el grueso de la población anda en otro tema, pero solo así vamos a poder contribuir para los cambios. Gracias, Gaby. Gracias, maestro Sordo. Gracias, Alfredo, a quienes nos escucharon y nos acompañaron en este programa. Siempre, en verdad, un placer aprender de ustedes también, de la libertad de expresión que aquí siempre tenemos y del debate de las ideas. Encantada de siempre compartir con ustedes. Bien, amigo Sordo. Pues muchas gracias, como siempre, un placer, un honor estar con ustedes. No me quiero despedir sin mandar saludos a un amigo, al piloto Oscar Camacho, que desde ayer estuvo pendiente. Oye, mándame la liga, y hasta que pudimos mandarle ahí para que nos pudiera acompañar.
Saludos también a Tere y a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos cada 15 días y de alguna manera también compartir con nosotros pues todas las ideas que traemos y las inquietudes que tenemos. Muchas gracias por todo y Dios mediante nos veremos en 15 días. Gracias a todos ustedes. Muy bonita tarde. Hasta luego.